Como saben, hace ya un tiempo iniciamos una serie de mensajes. Esto sucedió a través de una experiencia que el Señor me permitió tener hace un año y días, y todo esto motivó mi corazón, y entonces dispusimos compartirlo con ustedes y le dimos inicio a una serie de mensajes. Esta quizás sea la primera vez en tantos años que hacemos una serie de mensajes que ya llevan varios meses y van a tardar muchos años más, de una forma verdaderamente teleológica. ¿Qué quiere decir teológico? Teológico quiere decir que tiene un fin, un objetivo, que desde el principio trazamos ese objetivo y después todo lo que vamos a hacer o todo lo que vamos a hablar tiene un solo fin. A manera de ilustrar ese fin, yo tomo la frase que ya les he compartido de John Wesley, cuando le preguntaron ¿qué son los grupos? ¿Qué son los grupos de santidad? ¿Qué son las asociaciones wesleyanas? Y él contestó y dijo: somos un grupo de personas que nos unimos voluntariamente con el objetivo de ser exhortados por la palabra de Dios, orar juntos y auxiliarnos mutuamente en el esfuerzo individual de cada uno en pos de la salvación. Esto a mí me tiene verdaderamente conmovido, me impresiona, que nos juntemos nosotros en grupos. Ellos eran estudiantes. John Wesley y su hermano Charles eran estudiantes en la universidad y comenzaron en la clase, en su propia clase, después en los dormitorios de la universidad, y llegaron a tener 10,000 de esos grupos en todas partes. Esos grupos se reunían con ese objetivo. Número 1, exhortación de la palabra de Dios, es decir, aprender, ser instruido por la palabra. Número 2, orar juntos, es imprescindible la palabra y la oración. Y número 3, y eso me apasiona, auxiliarse unos a los otros en el esfuerzo de cada uno en pos de la salvación. Esto me impresiona, y por eso, por supuesto, el movimiento completo se le llamó Movimiento de Santidad. Bueno, nosotros tenemos un fin, tenemos un objetivo, y el objetivo es llegar allí, llegar a formar una serie de esos grupos con ese objetivo. ¿Y qué quiere decir el esfuerzo en pos de la salvación? Número 1, ¿qué quiere decir? Número 2, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque en lo que estamos compartiendo, en el plan de las edades, de la eternidad a la eternidad, el objetivo divino, el propósito de Dios y el propósito nuestro, recuerden que estamos hablando del propósito divino, del supremo propósito en Cristo Jesús, el propósito nuestro, el único propósito importante que pueda existir, es formar parte de la novia de Cristo y formar parte de la esposa del Cordero. Ese es el único propósito que verdaderamente vale la pena para cada uno de nosotros. Por supuesto que hay muchos propósitos y son muy valiosos, como por ejemplo voy a decir uno que es maravilloso: la familia. Por supuesto que es importante la familia, pero más importante todavía es que toda la familia sea parte de la iglesia, la novia y la esposa del Cordero. Entonces, esto tiene un objetivo final. Por eso hablé de la teleología. Esto tiene el propósito de que nosotros nos auxiliemos mutuamente en grupos pequeños para que podamos perseguir el propósito eterno que es la salvación. El que persevera hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Entonces, comenzamos con ustedes compartiendo, ya seguramente recordarán, el inicio de esa serie de mensajes. Usamos, ¿se recuerdan ustedes?, las enseñanzas que nos dejaron o que nos dejó el Señor a través de la Reforma Protestante. Entonces hablamos de Pedro Baldo y hablamos de John Wycliffe y hablamos, por supuesto, de Lutero, de Calvino, de Zwingli, ustedes recuerdan. Y tratamos de decantar de toda esa riqueza de su vida, de sus experiencias y también, por supuesto, de su teología de cada uno de ellos. Tratamos de decantar los denominadores comunes para aprender. Así dimos inicio a esta serie, si ustedes se recuerdan. Tratamos de poder, a ver cómo lo digo yo, exprimir la esencia de cada uno de ellos, de cada uno de sus obras y, por supuesto,
de la obra del Espíritu Santo en la historia, y en este caso en la historia de la iglesia. Ahí nos encontramos con un concepto, posiblemente lo recuerden, un concepto calvinista. Calvino usó el ejemplo de Copérnico para hablar de que antes de Copérnico se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Él pudo demostrar por sus investigaciones y mediciones que no era así. En realidad nosotros rotamos alrededor del Sol por el tamaño del Sol y todos los planetas rotan alrededor del Sol. Bueno, Calvino usó ese concepto y habló de dos centros. Dijo, cuando la iglesia es iglesia, entonces el centro es Dios. El centro es Cristo, exclusivamente. Cuando nosotros, decía él, sustituimos el centro que es Cristo y ponemos otra cosa, cualquiera, aún el yo, decía él, estamos haciendo una distrofia. Estamos realizando un daño irreversible. Y todavía iba más lejos y decía, entonces ya no es iglesia. Y creo que estaba en lo cierto. La iglesia, si quiere ser iglesia, si es iglesia, es cristocéntrica. Entonces, ahí descubrimos este tema del centro. Y por supuesto que el centro se volvió para nosotros lo más importante. Yo recuerdo hablé con los diferentes ministerios acá, la radio, la universidad, con cada uno. Los senté y les dije, mira, tu tarea es buscar a Dios para que nosotros podamos tener una estación de radio que solo se dedique a la majestad de Dios, a servir a Dios, a poner a Dios en el centro, igual con todas las demás actividades. Esto es un giro tremendo. Si nosotros logramos hacer esto en nuestras vidas, vamos verdaderamente a ponernos en la ruta de esa salvación, de ese esfuerzo del que estoy hablando. Cuando pensamos en el centro, a mí se me ocurre un ejemplo que quisiera grabar en sus mentes. Todos hemos visto un tiro al blanco, seguramente en alguna parte. Y entonces hemos visto una rueda que suele tener colores, rojo y blanco, azul y blanco, lo que sea, y líneas, círculos concéntricos. ¿Están conmigo? Todos hemos visto uno, ¿no es cierto? Y tiene círculos concéntricos. O sea, cada círculo, va más cerca del centro. Y por supuesto, si alguno ha jugado un tiro al blanco con cualquier cosa, sea con un arco, o sea con un rifle de balín o lo que sea, sabe que más valioso es el que da en el centro. Todo es valioso, siempre y cuando dé en el blanco, ¿verdad? Porque muchas veces se sale del blanco y ustedes lo saben. Pero dar en el blanco es bueno, pero lo que es magnífico es dar en el centro. Y el día de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar del centro del centro. Por eso le llamé así al mensaje. Hoy vamos a hablar más todavía de la cruz del Calvario, de ese momento que es el centro, sin que quepa ninguna duda, del propósito de Dios para la redención nuestra. Y no solo para la redención nuestra, para la redención de toda la creación. Entonces, por eso estoy yo, ¿qué dirías? Conmovido, no, motivadísimo para hablar de este tema y para que hablemos nosotros del centro. Ahora, para que hablemos de eso, también mencioné hace algunas semanas el tema de la santidad. Y recordarán algunas conclusiones. Una de ellas fue, la esencia de la santidad no es un estado, es una persona que se llama Cristo cuando Él ocupa el centro de nuestras vidas. Eso es la santidad. Y la ausencia de santidad es el momento en el cual se quita a Cristo de ese centro y se coloca el ego, el yo, el mí, ese egoísmo, ese egotismo, que por cierto no son sinónimos, ese deseo de levantar lo que la Biblia denomina la carne. Entonces, miren qué daño se le hace a la iglesia cuando la iglesia pierde el centro, que es Cristo, y pone en el centro al ser humano, al yo, a la carne. Ahí hay una desviación total. Y yo quisiera que nosotros nos evitemos esa desviación y que aprendamos a regresar al exacto centro, a colocar en el centro a Cristo. Voy a ponerles un ejemplo que de verdad es un ejemplo ridículo, pero lo voy a poner. Se ha convertido la oración en una oración exclusivamente de petición.
Señor, dame. Señor, cúrame. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, provéeme. Todo va con el mí, con el yo. Eso no es oración. Por supuesto que también existe, pero eso no es el 100% de la oración. Diría yo que eso debe ser el 1% de la oración. El punto de orar es aprender a poner a Cristo en el centro, dominar la carne para que se hagan las cosas en la tierra como lo son en el cielo. Ambicionamos ver a nuestro país cambiar. Ambicionamos ver a nuestra familia ser transformada. Ambicionamos estar en la línea de Cristo. Entonces, eso se llama discipulado. Y eso quiere decir que el Señor es el Señor y yo soy un esclavo. Ese es exactamente el concepto. Entonces, si yo soy un esclavo, no estoy preguntando. No, ustedes nunca se imaginan un esclavo que llega con el amo y le dice, dame. Pues eso no existe. Bueno, entonces cúrame. Eso tampoco existe. Bueno, entonces provéeme. Le va a decir, sos un esclavo, andate de aquí. Porque sos un esclavo. El esclavo no tiene ningún derecho. Yo no estoy diciendo que la esclavitud es buena, pero ese es el concepto de esclavitud. Los amos de los esclavos eran literalmente dueños de los esclavos, dueños de sus vidas, dueños de sus hijos. No tiene ningún derecho el esclavo. Entonces, estos son conceptos que son importantes porque en el devenir del tiempo de la iglesia y sobre todo la influencia de la cultura que está alrededor de nosotros, todo eso verdaderamente va entrando en nuestra mente, va entrando en nuestro corazón. A mí me hizo un sentido pero impresionante el escuchar a David hace 2 domingos cuando compartía con nosotros acerca del tema de la formación o conformación de la cosmovisión en nuestro corazón. Y como la cultura va entrando, penetrando. Yo no sé si se fijaron ustedes, esta semana Hollywood puede ser terrible y siempre van adelante. Pero esta semana en particular es primera vez que uno de esos espectáculos de los premios de música están 2 mujeres besándose en el programa. Igual están los programas, a mí me gustan mucho y los miro todo el tiempo, que son los programas de cocina. Igual están. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de ese tema? Mejor lo evito porque me molesta. Pero están tratando de bombardearnos. Ahorita es con el tema de género, matrimonio del mismo sexo. Mañana va a ser ya es la adopción de niños por matrimonios del mismo sexo. Es todas esas aberraciones, pero todo está bombardeándonos todo el tiempo. Y eso ha hecho que la iglesia también se salga de foco. Entonces, mi único propósito con esta serie de mensajes o cambio de vida es que nosotros coloquemos a Cristo en el exacto centro de nuestras vidas. Luego pasamos a otro concepto, de esto hace ya pocas semanas, que es el concepto de eternidad a eternidad. Yo le llamo el plan de las edades. Ahí nosotros usamos un capítulo y versículo que todos conocemos en Romanos capítulo número 8, versículo número 28. Yo tengo mi Biblia abierta justo acá y lo voy a leer, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es interesantísimo. Nos está diciendo que Dios es un Dios de propósito. Nos está diciendo que Dios tiene un propósito. Nos está diciendo que somos llamados por un propósito, con un propósito. En el propósito de Dios, ahí estamos nosotros. Y luego dice que todas las cosas de la creación, todas las cosas que Dios ha creado, sean ángeles o arcángeles, sean cosas materiales o invisibles, sea la fe o sea una cosa como la familia, todo opera todo el tiempo a favor de los que aman a Dios, que conforme a ese propósito han sido llamados. Esto me parece impresionante. Nosotros entonces entendemos que el Señor creó los cielos y la tierra con un propósito. Por supuesto que el mundo y la cultura nos bombardean diciendo que hubo un Big Bang y que entonces hubo un gran sonido y una casualidad, y dentro de esa casualidad había ácido nucleico y ahí habían unos aminoácidos y ya no me sé todo, y entonces se creó la vida.
Y de esa vida monocelular, de una célula, como si se tratase de un protozoo, entonces salió eventualmente un ser humano. Esto es la teoría de la evolución y el ser humano va mejorando. Es increíble, porque yo miro que el ser humano solo va empeorando, no noto que vaya evolucionando para bien. Las guerras abundan, los muertos abundan. Miren ustedes en la televisión, no sé si vieron cuando evacuaban a las personas y unos de ellos dicen: no queremos ser evacuados porque entonces nuestras pocas cosas van a venir en la noche ladrones a robarlas. ¿Cómo puede haber robo dentro de una calamidad así y no haber respeto, no haber consideración? Ni siquiera mencioné la palabra amor, algo, solo humanidad pues. Pero el ser humano, créanme, no está evolucionando para bien. El ser humano, como decía Juan Calvino, tiene una depravación total, completa. El ser humano solo busca el yo, la carne, el ser humano busca su satisfacción, el ser humano es egoísta por naturaleza, o como diría Juan Calvino, en el pobre ser humano no hay nada bueno, nada, excepto el momento cuando Cristo le salva. Entonces, hablamos nosotros del plan de las edades, hablamos de este concepto maravilloso. Dios tenía un propósito. Y luego describimos el propósito, me estoy alargando mucho en esta introducción, luego describimos el propósito y dijimos: Dios quería una pareja para su hijo, para la eternidad. Entonces Dios creó los cielos y la tierra con el objetivo de crear al ser humano. Luego de la caída, y hablamos de la caída también con cierto detalle, luego de la caída Dios continúa su propósito con un plan perfecto de redención. Y en ese plan tiene Dios que levantar un pueblo para después de ese pueblo sacar a su hijo. Y entonces llega ese momento maravilloso. Yo no sé si nos toca mañana o nos tocará el domingo. Esto es algo maravilloso, un concepto maravilloso. Cuando el Evangelio hace su entrada a la creación de Dios. Por supuesto, este es el momento en el que Dios nace de María. Es decir, la encarnación. Todos lo conocemos como la encarnación. Dios, que es Dios, ahora es Dios que también es hombre. Y entonces entra el Evangelio, ya lo voy a compartir con ustedes, a la creación que Dios tiene con el propósito de que Cristo, voy a hablar de Jesús ahora porque es el ser humano, que Jesús fuese el primer hombre sin pecado. Porque ustedes lo saben, lo que dice la palabra, a través del pecado de Adán, el pecado entró en todos. Entonces todos, dice, fuimos concebidos y nacimos en pecado. Entonces todos somos pecadores. Era imprescindible que Él naciera diferente, sin pecado. Y por eso es que José es su padre adoptivo, pero no es el papá, porque Jesús nace por obra del Espíritu Santo. Y era imprescindible que naciese de una mujer y que entonces viviera entre nosotros sin conocer pecado. Y luego, por supuesto, describimos el momento, recordarán, de cuando el momento cuando el Señor comienza a hablar de lo que le toca vivir. Él sabía para qué había venido a la tierra. Él no vino a la tierra para hacer unos milagros. Él no vino a la tierra para dar unas enseñanzas. Él vino a la tierra para ir a la cruz. Para eso vino. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en mandar a su Hijo a morir en una cruz? Bueno, hoy vamos a avanzar en eso. El propósito es poder redimir a una humanidad caída para sacar de ahí o generar de ahí lo que se llama su iglesia, que Jesús sacaría de todas las naciones y linajes de la tierra a través de una palabra extraordinaria que a veces también se olvida, que es la palabra evangelismo, el predicar las buenas nuevas, el guiar a las personas al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, a través del Calvario, y no me voy a extender ahorita porque voy a pasar en un momento, Él genera o crea a la iglesia. Y somos parte de esa iglesia con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y en cualquier época han hecho a Jesucristo su Señor y Salvador personal. De esa iglesia, el Señor también es muy claro. Hay una mezcla ahí entre el trigo y la cizaña. Y la cosecha va a ser al final de los tiempos. Entonces, esto tampoco es tan popular, ¿verdad? Pero hay que ser claros. En la iglesia hay muchos que no son escogidos.
Hay muchos que se van a quedar el día de esa gran cosecha final. Hay quienes serán trigo y hay quienes serán cizaña. Hay vasos de oro